NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Hoy, amigos, estamos felices en compañía de María José García, que nos viene a hablar de un gran santo con el que está haciendo muchísima amistad. ¿Y qué tiene que ver con Juan Pablo II, este gran santo? Nos lo va a comentar ella misma. María José, adelante, bienvenida. ¿Qué tal, hermana? Pues sí, estoy muy contenta de presentar a nuestros amigos televidentes y oyentes a San Leopoldo Mandic. La verdad es que no es muy conocido, ¿eh? Yo creo que a raíz del Año de la Misericordia, porque sus restos fueron trasladados a Roma, se conoció un poco más, pero sí, yo es un santo. Fíjate lo que me pasó, que yo oí su nombre en el Año de la Misericordia y que los restos de él, junto a los del Padre Pío, habían sido trasladados a Roma, pero la verdad verdadera no le hice mucho caso. Y ahora, pues ha vuelto a presentarse en mi vida. Y ¿sabes eso? Mira, sintonía. Sí, de verdad que sí, como tú dices, nos estamos haciendo muy amigos, y me parece que su vida, como la de todos los santos, es una gran enseñanza, ¿no? Un gran ejemplo para nosotros de cómo, y esa yo creo que es el resumen de su vida, cómo el fracaso humano no tiene nada que ver con el fracaso espiritual, y cómo una vida que aparentemente a los ojos del mundo puede parecer, no inútil, pero puede parecer una vida, él no realizó, vamos a verlo luego, nada de lo que quería. Todo lo que quería hacer le salió mal. Y encima tú me dices que tenía un montón de enfermedades. O sea, humanamente, nada, pero un gigante espiritual. Y me hace mucho gracia el contraste con Juan Pablo II, porque humanamente, mira, uno grande, ¿no? Juan Pablo II, fuerte, erguido, alto. San Leopoldo, 1,35 m, delgadísimo. Él mismo decía del mismo que con comer como un pajarito tenía bastante. Pero un momento, ¿de qué época fue? ¿Se podían haber conocido en realidad o no? Se podían haber conocido, sí, podían haberse conocido, pero creo que no fue así, porque, mira, por ejemplo, él fue ordenado en 1890 y murió en el 42, o sea que se podían haber conocido. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando era joven Juan Pablo II. Pero yo creo que Juan Pablo II pues le estimó mucho, él le canonizó y le quiso poner como ejemplo, un ejemplo del sacramento. Bueno, todos los sacramentos son maravillosos, pero de este sacramento maravilloso que tenemos, que es la confesión, porque San Leopoldo Mandic vivió para confesar. ¿Y esto lo tenía él previsto? Porque nos has dicho que no hizo nada de lo que quiso. A ver, ¿en qué país nació? Él nació en lo que ahora es Croacia, y tú imagínate, era el menor de 12 hermanos, súper chiquitito, bueno, 1,35 m, además delgadísimo, enfermizo desde niño. Él quería ser sacerdote, pudo entrar en el seminario. Al llegar al seminario, a ver, parece que todos se reían de él, y además, como en esa época los seminarios eran severos, eran severos y se vivía con mucha austeridad, los compañeros que estaban allí estaban convencidos de que no iba a durar ni 2 días. Decían, bueno, se enferma, que no tenía nada, fortaleza física. Encima tenía un defecto en el habla. O sea, tú imagínate, nada, como que las virtudes humanas no le acompañaban. Pero para nada, porque él lo que sí que tenía era una fortaleza interior enorme y un deseo grande de servir a Dios. Entonces, su primera ilusión era en esa época, en su país, había habido una división muy grande entre los cristianos.
y él quería vivir y predicar la unidad. Entonces él quería estar en su país y dedicarse a ser misionero de la unidad. ¿Qué pasa? Primero no le dejaron quedarse en su país, le mandaron a Italia y además al tener este defecto en el habla le dijeron que él no era el más... Predicador, el más adecuado, claro. No era como Juan Pablo II, como Exactamente. Karol Wojtyła. También quería predicar a las familias. Le decía, bueno, pues por lo menos seré apóstol, ¿no? Y también predicaré a las familias. Bueno, pues tampoco. Seré misionero, misionaré en el mundo con una salud, problemas de visión. Todo lo que comía le sentaba mal, todo. Parece que tenía, o sea, el estómago, pero súper delicado. Una artritis que le fue deformando y que además... Lo vemos en las fotografías, sí. Y que además le producía, o sea, unos dolores fuertísimos. Con lo cual, claro, tampoco podía ir a misionar, ni ser, claro, ni moverse mucho del lugar, pero estaba siempre enfermo. Él se hizo religioso, ¿verdad? Claro, él fue capuchino, sacerdote capuchino, y la mayor parte de su vida, al final de su vida, estuvo en Padua. Entonces, en Padua, Italia. En Italia, sí. Y él se dedicó, de verdad, él fue un apóstol de la confesión y se dedicó muchos días, estaba 14, 15 horas. Como el cura de Ars. Como el cura de Ars. Además, en un lugar pequeñito también. Totalmente. Ahí en su misma celda tenía un confesionario. Parece que en esta celda, en el convento, en verano hacía un calor horrible y en invierno al revés, un frío horrible, y que además, claro, le empeora, todos sus dolores. Cosas que permite Dios, ¿no?, en la vida de los santos, porque sabe el Señor que va a ser para un bien, si no, no lo permitiría. Claro, entonces yo pensaba que me decías, ¿no?, en qué se parecen. Claro, pues en lo humano, poco. En el amor a Dios. En el amor a Dios y en el amor al sacramento de la confesión y en entender la importancia vital que tiene en la vida de los católicos, de los cristianos, 100%, porque Juan Pablo II habló mucho de la confesión, habló, escribió y vivió la confesión. Muy bien dicho, porque... como sacerdote, o sea, confesando, exacto. Recibiendo a los penitentes y haciéndose él también penitente. Como sabemos, ¿no?, todos los sacerdotes también se confiesan, amigos, se confiesan. Y Juan Pablo II quiso salir en las fotografías confesándose él también, ¿no? Confesándose él y confesando que hasta otros. Entonces no era normal o no era habitual que un papa... Claro, dedicara tiempo a confesar, no porque no le diera importancia a la confesión, sino... Obvio. En cambio, Juan Pablo II quiso, ¿no?, hacerlo. Y, por ejemplo, tú decías, él habló a los sacerdotes muchas veces de la confesión, les habló de la importancia de que dedicaran tiempo a la confesión y de la importancia de que ellos mismos vivieran este sacramento, porque si ellos no recibían la misericordia, ¿cómo iban a ser luego capaces de darla, ¿no?, a otros? Y yo traía aquí una frase porque me impresiona la palabra que usa, porque él les dice a los sacerdotes: conozco vuestras dificultades, tenéis que cumplir muchas tareas pastorales y os falta siempre tiempo, pero cada cristiano tiene un derecho al encuentro personal con Cristo crucificado que perdona. Por todo esto, les dice, os suplico, fíjate, es fuerte la palabra, os suplico, considerad siempre este ministerio de reconciliación en el sacramento de la penitencia como una de vuestras tareas más importantes. Os suplico. Y sabes que veía que, ¿no?, así como detalles, ¿no?, que vas captando el alma de las personas. En uno de los viajes a Irlanda, cuando escribió a los que lo estaban organizando, les dijo, es que creo que lo he traído, bueno, si no te lo cuento porque no sé si al final lo he traído o no, pero decía que, no sé las palabras exactas, pero le decía que lo que más le alegraba es que sabía que dentro de los preparativos, los obispos que preparaban el encuentro habían pedido que todos se confesaran, los que iban a estar en el encuentro, y también las personas que se iban a encontrar con el Papa,
que se confesaran. Y les ponía, no sabéis la alegría que me da, porque no hay mejor preparación Claro. que la confesión. Entonces el Papa, bueno, pues vivía esto, ¿no? Juan Pablo II, yo creo que tuvo mucha alegría cuando pudo canonizar a San Leopoldo Mandic y además pudo hacerlo justo después de un sínodo, como clausura de un sínodo de los obispos, en el que se había hablado y reflexionado justamente sobre este sacramento de la penitencia. reconciliación. Es tan bonito que tiene tantos nombres y Santa Maravillas lo llamaba el abrazo con Dios, el abrazo con Dios, ¿no? El sacramento de la penitencia. Es maravilloso. O sea que, vamos a ver, San Juan Pablo II, si hubo durante su pontificado un sínodo sobre la penitencia, sobre este sacramento de la confesión, es que él lo convocó. Claro. Luego le daba una importancia enorme como es. Escribió una exhortación apostólica bellísima. Así es, titulada en el año 84. Reconciliación Y penitencia. Uh-huh. Y bueno, ya te digo, la clausura, en el momento de la clausura de este sínodo fue la canonización de San Leopoldo. ¿Por qué? Porque él le puso como modelo de los confesores. Y es muy bonito, ¿no? Porque San Leopoldo, y yo creo que eso el Papa Juan Pablo II era igual, era muy exigente consigo mismo, muy exigente, porque él pasaba, ya te digo, horas con todo el dolor que tenía, con todas las enfermedades, horas y horas sentado confesando. ahí. Incluso él había pedido permiso porque si había algún penitente que estaba haciendo cola y era la hora de comer, claro, le llamaban a comer, él debía la obediencia de decir, no, yo dejo de confesar porque me llama la obediencia. Claro. Él había pedido permiso para si él intuía que la persona, pues que era una persona, que si no se iba a ir y claro, iba a perder esta gracia. Él había pedido permiso incluso para saltarse la comida para poder seguir confesando, o sea, absolutamente entregado. Durísimo consigo mismo, pero absolutamente misericordioso con todos los demás. Tan misericordioso que la crítica que le hacían, fíjate, la crítica a él era que era demasiado bueno, que ponía penitencias demasiado blandas, y él decía, por una parte, que claro, él podía poner, esto es increíble, o sea, que él podía poner penitencias blandas porque él asumía la otra parte en su vida. Él asumía la penitencia de más que le debería haber puesto a la persona que acudía a confesarse, pues la iba a cumplir él. Y luego también algo muy gracioso, porque es que tengo aquí la frase, es que me gustó muchísimo, porque cuando le decían eso, él también decía, no será el Señor quien me reproche esto, no será Dios quien me reproche esto tan clemente. Dice, porque entonces yo le diré, fuiste tú el que me diste el mal ejemplo. Tú quisiste morir de amor por el pecador. ¿Qué más, no? Que morir de amor. Ya yo no puedo... Me diciendo, yo estoy haciendo mucho menos que tú. O sea, que muy tú bien, sabrás... Y era muy bonito. Por ejemplo, hay detalles que a mí me conmovieron muchísimo, ¿no? De cuando él veía que una persona, por ejemplo, le estaba costando mucho confesarse y que estaba sufriendo mucho. Dice que incluso hay testimonios, ¿no?, que dicen que él les había dicho, no te preocupes, ya lo sé todo. Como una forma de rescate. Sí. Claro, y además Dios le daba ese don, ¿no?, de leer como el Padre Pío en los corazones. Era absolutamente lo mismo. Qué bonito, o sea, si la persona no llegaba a expresar realmente, aunque sabemos que es una condición, pero lo mismo pasaba con el Padre Pío. Ya lo sé. Muy bonito. Y ¿Cómo luego acudirían a centenares y a miles? Hermana, él que era, pues ya lo ves, él decía de sí mismo, un pajarito, sí. un frailecito. Él decía él decía, yo sé que a veces resulto ridículo. Él mismo lo decía de él, porque cuentan, por ejemplo, que hay veces que por la calle se burlaban de él. Claro, vestido de fraile, con su barba. Claro, tan pequeñito, ¿sabes? Tan bien. Contrahecho. Las manos, claro, un poco. Y que él decía, déjales, que sobre todo a los chavalines, ¿no? A los niños les decía, déjales que se diviertan, si yo sé que resultó ridículo, pero no como... No lo tomaba mal. Sino como, claro, es que tenía de verdad la vista puesta en Dios. En Dios, ¿no? En otra vida. Y luego, por ejemplo, es muy bonito porque él no dejó su misión, o sea, él que siempre se había sentido llamado a
pues a luchar por la unidad, ¿no? Especialmente de los Claro. cristianos que se habían alejado en su país, que se habían alejado como de la fe verdadera. Él siguió totalmente claro en que esa era su misión, pero él supo decir, bueno, pues hay muchas maneras de cumplir esta misión. La manera en que yo quería, la que yo pensaba que era la buena, era estar allí, vivir allí y predicar a todos. Pero está claro que Dios me manda que cumpla esta labor de otra manera. Y él dedicó, o sea, todo su sacrificio, el sacrificio de estar horas en el confesionario, todo por esta intención. Por ejemplo, él decía que las santas misas, todas las misas que celebraba, que no tuvieran una intención particular, que le hubieran pedido, o que por obediencia tuviera que dedicarlas a... Siempre que él podía poner la intención, ponía la intención de la unidad y de la vuelta a casa de estos hermanos que se habían separado. O sea que es muy bonito también ver cómo se cumple, ¿no? Claro, Ese deseo de un alma buena que tiene unos, como todos tenemos, cosas que nos hacen ilusión, que nos encantaría poderlas hacer y que son buenísimas. Bueno, a lo mejor, como tú dices, humanamente no las vemos en esta vida o no se nos facilitan los caminos para hacerlo, pero ten por seguro, yo estoy muy convencida, María José, que si el Señor no permite, por ejemplo, porque es una misión que tendrías que estar en otro lugar y tus obligaciones no te lo permiten, pero ese deseo te lo ha dado Dios, pues tú vas a cumplir ese deseo. Lo vas a cumplir de otra manera, pero lo vas a cumplir. Él tuvo esto clarísimo, Qué hermoso, clarísimo, ¿no? Y de verdad, o sea, dedicó su vida. Es más, él le pidió a Dios que el poder confesar hasta el último momento ¿Y así fue? de su vida, y así fue hasta porque lo vemos muy mayor en estas fotos. Hasta pocas horas antes de morir, él estuvo confesando. O sea, realmente fue una entrega, o sea, absoluta hasta el final. Además, pues era una persona muy alegre. Fíjate que al final de su vida no podía comer nada. Nada. O sea, es que se ve que todo de verdad, porque además murió de un cáncer de esófago. Uy. Y se ve que era, claro, o sea, de verdad que era horroroso ya de por sí, claro, él, lo chiquitito que era, ya de normal, cuando estaba aparentemente bien, le costaba muchísimo comer y todo le sentaba mal. Dice que por ejemplo, cosas muy bonitas, ¿no? De él, de esto de la comida, dice que a veces las naranjas le ayudaban, le refrescaban, tenía la sensación de que le refrescaban como por dentro, y que era como de las pocas cosas que sí toleraba. Que toleraba y que le daba algo de agrado poderlas tomar. Y que él, por ejemplo, que era muy agradecido con todas las personas. ¿Que le traían una naranja? No, que él las naranjas, que cuando alguien le hacía un favor, claro, como para él era algo tan se las regalaba como a la... como lo máximo, claro, ¿no? Y que se lo regalaba a gente renunciando, porque él no iba, Fíjate, claro, que él no iba bueno. como a tener más, ¿no? Y así como 1000 detalles de su vida. Él también tuvo don de profecía. A muchas personas les dijo cosas que les iban a pasar en el futuro. Pero claro, todo vivido es como curioso, porque es eso, ¿no? Es como por dentro un gigante. Tú imagínate una persona que puede ver el alma del otro, una persona que tiene don de profecía, una persona que vive tan unida a Dios. Dice que, por ejemplo, le habían encontrado varias veces como en éxtasis, levantado del suelo, levitando, o sea, pero que luego a la vez alguien tan sencillísimo. Por eso mismo Dios le daba estos dones, porque no se ponía soberbio. Maravilloso, o sea, me parece eso, ¿no? Una vida como tan ejemplar, también pensando, hermana, que nosotros no queremos. Por eso me da como mucho para meditar su figura, porque pensaba, claro, muy bonito desde fuera, pero si a nosotros nos dijeran, ¿tú quieres ser así? Físicamente, ¿sabes? Como eso, ¿no? Machacado, todo contrahecho, torcido. Enfermo, con una dificultad para hablar. Para tragar incluso sería, porque con el cáncer de esófago y todo. Claro, entonces, ¿cómo decir? Pero es que nosotros queremos todo, ¿no? Queremos la grandeza espiritual, pero la física, la humana, lo queremos todo a lo grande. Y Dios no es así, ¿no? O sea, da a cada uno lo que necesita y le quita lo que ha de quitarle, porque a lo mejor, claro, es que a lo mejor no hubiera sido él espiritualmente tan grandioso
si hubiera sido un triunfador, no sé cómo Claro, decirlo, lo si dices hubiera, muy claro. ¿sabes? Como... Triunfó de otra manera, claro, no podemos triunfar en todo, En todo, de claro. todas las maneras. Si eliges triunfar para el cielo, para Dios, pues es aceptar que Él te quite otras cosas. Y no Juan pasa Pablo nada. II dijo, es que a ver si encuentro las palabras exactas, porque él dijo esto, dijo... Has traído documentación. Bueno, es que me gustó mucho leer también la homilía, ¿no?, del Papa en su canonización, pero hubo un momento en que dijo, bueno, aparte que dijo que la definición de él era que confesor, o sea, que era Sí, la sí. palabra como No me diciendo, hacía en otra esa cosa, palabra está todo. está todo. Pero hubo un momento en que dijo que Dios le había despojado de todo. Dice, mira, no dejó obras teológicas o literarias, no deslumbró por su cultura, ni fundó obras sociales. Para cuantos le conocieron fue únicamente un pobre fraile pequeño y enfermizo. Su grandeza consistió en otra cosa, en inmolarse y entregarse día a día a lo largo de su vida sacerdotal. 52 años de silencio, intimidad y humildad de una celdilla confesionario. Fray Leopoldo estaba siempre allá a disposición y sonriente, prudente y modesto, confidente, discreto y padre fiel de las almas, maestro respetuoso, consejero espiritual, comprensivo y paciente. Dice que su virtud fue saber desaparecer para ceder el puesto al verdadero pastor de las almas. Que es Jesús, claro. Y él mismo decía, Fray Leopoldo de él mismo decía, ocultemos todo, aun lo que puede parecer don de Dios, no sea que se manipule, solo a Dios todo el honor y la gloria. Si fuera posible, imagínate, esto para que nos lo anotemos, dice, deberíamos pasar por la tierra como sombra que no deja rastro de sí. Y bueno, pues él cumplió esto, ¿no?, en su vida. Te he traído, aunque la verdad verdadera es un poco feo. El himno, Te he el traído himno. 30 segundos del Sí, sí, himno sí. de... Me gusta que lo escuches, está en italiano, aunque... No, a ver, ojalá no nos escuchen los frailes capuchinos que lo compusieron. A mí su himno no es de lo que más... No, es muy tristón, pero bueno, vamos a esperar que a lo mejor compongan otro más, ¿no? Ojalá que sí que lo escuchen y entonces quieran componer uno o sea, que hasta en esto tiene que sufrir el pobre Fray Leopoldo. Sí, le pedimos a Raúl si nos lo puede dejar así un poquito en despedida un poquito del fondo programa de hoy. despedida. Simplemente, hermana, para que nos encomendemos a él, además de a la hora de confesarnos, han puesto una imagen suya, mira qué bonito, sabes que Medjugorje es la capital de la confesión, bueno, pues ahí a la entrada de los confesionarios han puesto una imagen grande a tamaño natural, que no es tan grande, porque es chiquitita, de Fray Leopoldo, y también oficialmente se le ha declarado patrón de los enfermos de cáncer, por petición popular, porque muchísima gente, varios obispos recopilaron firmas y había miles, no sé si se recogieron más de 70.000 firmas que pedían que San Leopoldo fuera patrón de los enfermos de cáncer. De los enfermos de cáncer, porque hay muchos favores, hay noticias de muchos favores recibidos de personas con tumores. Y por la Iglesia ha sido declarado oficialmente. O sea que, fíjate, o sea que también ayuda a las personas a curarse. A curarse. Lo que él no pudo hacer en vida lo hace ahora desde el cielo por nosotros. De verdad has conseguido tu objetivo, nos has enamorado de San Leopoldo Mandic. La verdad. Te perdonamos por este himno que no es muy hermoso, pero escuchamos 30 segundos y bueno, pero y es muy bonito despedimos. Porque podemos repetir, que al final es toda la letra del himno, va repitiendo, ruega por nosotros, ruega por Eso nosotros, sí. ruega por nosotros. Magnífico. Leopoldo è l'uomo buono che richiama la pecorella timida e smarrita e dolcemente nell'ovile invita a ritrovare la serenità. San Leopoldo prega per noi. San Leopoldo. Bueno, con estas oraciones a San Leopoldo Mandic pidiéndole
su humildad, su generosidad, pues todas las virtudes que en un programa breve, la verdad que nos lo has súper bien transmitido. María José, te damos las gracias. Gracias a vosotros. Y le pedimos a él, especialmente por los que conocemos que están enfermos de cáncer. Así es. Así finaliza el espacio Totus Tus. No temáis. María, por su parte, es ejemplo supremo de esta actitud. Envíanos tu testimonio sobre Juan Pablo II al correo electrónico nsebarcelona@nseradio.com. Abrid de par en par las puertas a Cristo.